Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta primera sección de el taller de base de datos. Mi nombre es Pablo Arispe, conocido como Kina Mishima en el mundo de desarrollo, y pues yo seré su guía a lo largo de estos videos. Entonces, para irnos familiarizando un poco y antes de comenzar bien con la parte del taller, que también tiene una parte teórica nada más para mostrar cómo se hacen algunas cosas, que más enfocado a lo que es el lenguaje SQL. Entonces, en este video vamos a conocer sobre las bases de datos, las cuales, el siguiente, y pues este es nuestro objetivo, ¿no? Entender las bases de datos y sus estructuras, y extraer información de una base de datos usando SQL. Así que vamos a dividir esta introducción en dos o tres videos aproximadamente. Entonces, vamos a conocer lo que es las bases de datos, las cuales almacenan y organizan datos electrónicamente, cómo se estructuran las bases de datos y los datos que almacenan. Y esto nos va a ir preparando pues para el taller, donde ya nos meteremos más de lleno a lo que es a las consultas, la creación, el borrado, la actualización de la información. Como sabrán, una base de datos eh, que almacena datos, obvio, ¿no? Pero imaginemos que estamos a cargo de una sección de crítica de películas, ¿no? Y que se reciben a diario reviews sobre las películas. Entonces nosotros podríamos crear una base de datos que contenga la información de los datos de las películas, los actores y directores y los reviews de estas películas. Entonces, por ejemplo, aquí estamos usando el ejemplo de Rotten Tomatoes o T-Guardian, que tienen bueno, uno es enfocado a lo que es a hacer review, a criticar, a recibir votaciones de las películas, y el otro pues hace igual lo mismo, pero recibe como más reviews en base de las películas. Entonces estamos encargados de eso, ¿no? Y pues hacerlo en Excel y todo eso, pues sería muy cansado, ¿no? Entonces, pensemos en pasar todo eso a una base de datos y, por ejemplo, aquí tenemos un diagrama de la base de datos y podemos ver que se conforma pues hicimos una abstracción de las cosas más importantes y podemos, en esta base de datos, pues vamos a tener una tabla para los filmes, para las personas, en este caso people, roles y las reviews. Si miramos de cerca la tabla films, podemos ver que almacena datos sobre las películas, como el título del país, el país, la fecha de lanzamiento, la duración, el idioma, el presupuesto, etcétera, ¿no? Y entonces, gracias a que las bases de datos relacionales pueden definir relaciones entre las tablas que almacenan esta información, pues podemos ir y consultar, por ejemplo, cuáles son los roles que desempeñó algún actor, o en este caso una persona, dentro de una película, cuántas críticas ha recibido al- al- alguna de estas películas, y pues podemos hacer diferentes preguntas, por ejemplo, qué película tiene más votos o likes de Facebook. Y pues como pueden ver aquí está, es una consulta hacia una tabla y pues se parece mucho lo que es una hoja de cálculo de Excel o de Google Sheets. Pero a diferencia de estas, pues las bases de datos pues permiten almacenar más información, y además tiene lo que es seguridad. Entonces el almacenamiento de nuestros datos es más seguro gracias al cifrado. Otra de las ventajas de la base de datos es que muchos usuarios pueden escribir consultas, conectarse a la base de datos y escribir las consultas para obtener la información de los datos al mismo tiempo. Por ejemplo, si yo tengo acceso a una base de datos y, por ejemplo, algún compañero o compañera tiene acceso a la misma base de datos, pues
En, podemos ver las mismas consultas, hacer consultas sin afectar al otro usuario, salvo que esté haciendo alguna inserción. Y pues yo pues si hice la consulta antes de que mi otro compañero hiciera un nuevo registro, pues no vería ese nuevo registro hasta que vuelvas a ejecutarlo. Ok. Y algo que con el que podemos, lo que usamos comúnmente para hacer todas esas consultas, creación, actualización y borrado de información, pues se conoce como el lenguaje de SQL. SQL es el acrónimo de Structured Query Language o lenguaje estructurado de consultas. Y se lee SQL, aunque algunos le dicen SQL, SQL, pero SQL viene desde el nombre en sí está así, por ejemplo, ponle una E aquí al lado de la S de SQL y UL. Ese viene porque anteriormente había así se le conocía para una versión diferente del SQL. Bueno, el SQL. Y pues es el lenguaje utilizado para hacer todo lo que es el CRUD, que es crear, leer, actualizar y borrar dentro de las bases de datos de tipo relacional. Y aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de SQL, que en este caso estamos haciendo una selección y estamos trayendo toda la información de la tabla filmes, ¿no? Y aquí está el usuario que se conecta a la base de datos, envía esta, esta instrucción o este comando, como lo quieran llamar, y o de sentencia también, ¿no? y y pues eso le va a traer la información. Por ejemplo, si nos regresamos hasta atrás, por ejemplo, podría traer la información de la tabla filmes y pues tiene toda, nos trae todas las columnas o campos. Nos regresamos acá. Luego ahí tenemos lo que son, una vez que ya conocemos cómo más o menos es la organización básica de una base de datos, pues vamos a ver lo que es el componente principal de las bases de datos, las cuales son las tablas. Y pues las tablas se organizan en filas y columnas. En el mundo de las bases de datos, las filas son conocidas como registros y las columnas como campos. Así que records en inglés, que para las filas, y fields para las columnas. Entonces, si alguna vez estás consultando información, técnicamente toda la información sobre base de datos, pues está en inglés, ¿no? Es muy raro encontrarla en español casi. Entonces es posible que te puedas confundir, ¿no? Cuando veas que hacen referencia a field y a records, ¿no? Y el número de registros es ilimitado, o sea, podemos tener como 1 millón de registros. Me ha tocado, por ejemplo, a mí, he trabajado en sistemas donde al día se realizan 20 millones de transacciones. Esto es decir, tenemos una lectura, una inserción, actualización, un borrado y pues se van generando. Por ejemplo, en este caso eran cada 10 minutos generaban esos 20 millones y se debía hacer entonces la base de datos crecía enormemente. Y a diferencia, por ejemplo, de las hojas de cálculo, el número de columnas máximo es de 1000. Es que sí, es más o menos 1000, si yo recuerdo. Y los campos están limitados a lo establecido cuando, aquí tuve un error, cuando se crea la base de datos. Es decir, cuando nosotros estamos creando la base de datos, nosotros definimos qué es lo que va a tener el campo o columna field. Y pues, seguimos. Aquí vemos nuestra base de datos. Y por ejemplo, aquí tenemos roles, people, reviews, fields. Y como pueden ver, son diferentes. Y se relacionan de diferente manera. Por ejemplo, roles está relacionado a people, a la tabla people, a través de person ID y a la tabla filmes a través de film ID. Luego tenemos las reglas para definir una tabla.
Y pues la primera regla es que los nombres de la tabla deben estar en minúscula, no deben incluir espacios y se usan guiones bajos en lugar de estos espacios. Por ejemplo, podríamos tener names players, ¿no? Name players o players, ¿no? Player soccer o una onda así, ¿no? Entonces, en lugar de tener espacio, se sustituye por un guión bajo. Entonces, y deben estar en minúscula. La segunda regla es que el nombre hace referencia a un grupo colectivo y deben estar en plural. Por ejemplo, si nos vamos acá, tener un filme pertenece a una colección de filmes, ¿no? Entonces, el plural de un filme es filmes. Entonces, la tabla lleva por nombre films. En el caso de las personas, pues una persona pertenece a un grupo una colección de personas o de gente. Entonces, people es donde se almacenan todas estas personas. Y aquí lo podemos ver. Por ejemplo, persona se vuelve people. Y aquí disculpa que aquí está en con mayúscula, pero es nada más para ejemplificar. Y filme se convierte en films. Y final, bueno, casi final, ya estamos llegando casi a la parte final. Tenemos los registros, ahora vamos a hablar sobre los registros. Y pues un registro es una fila en una tabla que contiene los datos sobre una observación individual. Por ejemplo, en el caso de esta observación, pues estoy enfocando en lo que es el ID3 de A. Ravencruz. Y pues digamos que nada más han registrado lo que es el campo nombre, pero las columnas birthday, dead o day pues están en nulos porque no se agregó información de esto. Entonces, una fila es un registro. Luego también aparte de los registros tenemos los campos. Y los campos pues es una columna de una tabla, técnicamente. Y contiene la información de los registros de esa columna. Por ejemplo, el campo name solamente contenga información sobre los nombres. Pues, no tendrá pues otra cosa porque no es únicamente exclusivamente para almacenar nombres. En el caso para birthday, pues las fechas, ¿no? Igual estas tienen reglas para definirse. La primera de ellas es que los nombres de los campos deben estar en minúscula y no deben incluir espacios. Igual podemos aplicarlo de ponerle un guión bajo para la parte del espacio, pero deben ir en minúscula. La segunda regla, a diferencia de las tablas que deben ir en plural, estas deben ir en singular. Por ejemplo, si en lugar de tener names, tenemos el campo name. Si tuviéramos, por ejemplo, un campo que haga referencia al sexo o género de la persona, en lugar de decir géneros o sets, solamente, bueno, sexos, porque sexos, porque sea en plural, ¿no? Sería sexo nada más. También no se debe declarar el mismo campo en la tabla, es decir, por ejemplo, si tenemos name, no debemos declarar en la tabla name 1, ¿no? Name 2, para hacer referencia, deben tener diferentes nombres. Y la otra de las reglas es que los campos deben tener un nombre diferente al de la tabla. Es decir, por ejemplo, bueno, aquí está, ¿no? Por ejemplo, esta que hace referencia no, mejor más fácil la de los filmes, ¿no? Por ejemplo, esta que hace referencia a los filmes. Por ejemplo, si yo cambiara título al film, eh, pues podría hacerlo, pero cuando yo haga la referencia podríamos confundirnos. Entonces lo ideal es no de que tenga un nombre diferente a la tabla a la que pertenece.
Por- y nos regresamos acá. Y otra, la regla ya se me olvidó. este, pues es eso, más que nada. Que tengan diferente nombre a la tabla de la que pertenecen, que no debes repetir los nombres. Y, y ya. Y finalmente, pues tenemos los que son los identificadores. Los identificadores nos permiten, ahora sí que identificar un registro. Y pues a cada registro se le va a asignar un identificador único. Es generalmente el ID, el identificador o la ID o llave, eh, pues que el que se usa pues es de tipo numérico, bueno, de tipo entero, porque numérico incluye lo que son los fraccionales, ¿no? Entonces va a ser de tipo, a menudo lo vamos a encontrar como de tipo número entero. O en algunas bases de datos, por ejemplo en Microsoft, podemos usar combinaciones como si fuera una clave serial, en el cual se conforma de números y letras y guiones, al cual se llama UID, pero es diferente, pero al final de cuentas pues es igual un identificador, solamente es de tipo UID, que es de Unit Identified, una onda así, ¿no? Y pues con estas con estos identificadores nosotros podemos hacer nuestras relaciones y también podemos utilizar otras por ejemplo otros campos en nuestras tablas, pero por ejemplo podría pasar que por ejemplo si en lugar de usar un ID utilizáramos como identificador único el nombre de la persona, podría pasar que exista otra persona con el mismo nombre, incluso mismos apellidos, porque sí ha llegado a pasar. Y entonces pues habría como un pequeño problema, entonces a la larga podríamos tener como información duplicada. Entonces lo mejor es que utilizar los IDs o definir un campo de ID para que pues tengamos una buena relación y una buena tabla, ¿no? Y, y esto sería por lo que veríamos en este video. En el siguiente pues vamos a ver un poco más sobre las tablas y pues gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video y no olviden dejar su like. Chao.